Eh, Preguntarle en qué medida Vincent Van Gogh sigue siendo llamativo en nuestra cultura, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? A pesar de ser, por supuesto, un clásico, ¿no? Uf, pues mire, hay a mi juicio una multiplicidad de factores que hacen de Vincent Van Gogh una figura sumamente trascendente, contemporánea para nuestros días. Todo el repudio que recibiera en vida, la absoluta incomprensión de su talento, hoy se transforma en casi en una adoración. Mm. Los japoneses, por ejemplo, eh, eh, manifiestan esta adoración casi fanática hacia Van Gogh, con mucha razón en diversas aristas. Creo que tiene que ver pues, con varios factores, principalmente el haber sido un parteaguas en el arte, revolucionando el arte con su técnica del impasto, una técnica en su tiempo absolutamente incomprendida. Los críticos subrayaban que escupía la pintura sobre el lienzo, un hombre que estuvo en una constante búsqueda de identidad. Sin embargo, hay muchos otros factores que también lo hacen sumamente atractivo. Fue un hombre que padeció múltiples encuentros y desencuentros amorosos, eh, un hombre de una extraordinaria cultura, que para los 20 años ya había leído a Mallarmé, a Dickens, a Shakespeare, el Buda, se sabía la Biblia de memoria. ¿Por qué? Porque quiso ser predicador como su padre de la iglesia protestante. En algún tiempo tuvo una especie de transformación mística. También quiso ser marchante de arte. Aunado a esto, están episodios sumamente novelescos que nos siguen fascinando, como es el episodio de la mutilación de su oreja ante el encontronazo con Gauguin, y por supuesto todo el misterio que gira alrededor de su supuesto suicidio. Y ya muchos expertos han señalado, y yo lo propongo también en este libro, incluso la última película donde estuvo William Dafoe también abraza esta teoría que emana sobre todo de los investigadores Stephen Knife y Gregory White Smith, que proponen que fue en realidad un homicidio involuntario de un adolescente bastante siniestro que pululaba en Auvers en el tiempo que Van Gogh estuvo ahí. Bueno, usted debe jalarme la brida porque con Van Gogh puedo fácilmente divagar, pero contestando y regresando, anclándome en su pregunta de nuevo, creo que son todos estos factores y muchos de los que ahora omito, pero que son los ingredientes de este guiso eh, que no, alrededor de Van Gogh. Él mismo decía en algún momento en la obra de teatro, y lo incluyo, cuando desesperado por no vender un solo cuadro, lleva 10 años y vende La Viña Roja solamente, le comenta a su cuñada, no sé, tal vez debo rendirme, pero pienso que probablemente esté pintando para gente que aún no nace. Y con esa frase Vincent nos está hablando a usted y a mí y a todos los que hoy eh, admiramos su obra pictórica. Sobre todo después también ver la muerte de su nieto, digamos, ¿no? Por unos terroristas en Holanda, ¿no? Así es. Viendo esta saga un poco familiar de la desgracia y al mismo tiempo del brillo, ¿no? Digamos. Sí, no, sí, que inicia realmente desde su infancia, porque hay que recordar que antes de que Vincent naciera, él nace en el 30 de marzo de 1853, un 30 de marzo, pero de 1852, eh, la pareja formada por el pastor Theodorus y su esposa Ana reciben a un niño que muere un poco tiempo después de haber nacido y Ujú, al que llaman Vincent. ujú. Entonces, eh,
al año siguiente, exactamente en el mismo día, otro 30 de marzo, pero del 53, nace Vincent, el futuro pintor, y de niño lo llevaban sus padres al cementerio a poner flores en su cumpleaños. Cada cumpleaños lo llevaban al cementerio a poner flores en la tumba de su hermano muerto, que llevaba su nombre y su fecha de cumpleaños, porque habían nacido ambos el 30 de marzo. Entonces, sí, ciertamente hay un signo que ha marcado de manera fatal, un poco como los Kennedy, ¿no? Sí. Wilhelmina Van Gogh, una de las hermanas, nacida en 1862, también sucumbe a la locura, al delirio, a la insania y termina su vida, bueno, los últimos 40 años de su vida, termina encerrada, una mujer sumamente pensante que ya eh, eh, vislumbraba desde ese tiempo la posibilidad de que la mujer pudiera acceder al voto, leía textos que en ese tiempo se juzgaban subversivos sobre la emancipación de la mujer. Una dama sumamente inteligente y pues ella termina en Insania. El mismo Theo muere unos cuantos meses después de Vincent. Vincent muere en julio del 90 y Theo muere en enero del 91, contagiado por la sífilis, con una sífilis demencial. Es realmente gracias a Johanna Bonger, la cuñada, imagínense, mueren ambos hermanos Van Gogh y ella de pronto se encuentra con 900 pinturas que nadie quiere, y no nada más nadie quiere, sino repudia. Se da a la tarea casi religiosa de colocarlas en el gusto de la gente, porque ella sabe que es solo cuestión de tiempo para que el impresionismo encuentre eco en las personas y que la cámara fotográfica va a obligar a los artistas a repensar el arte. ¿Qué pasó con usted, teniendo en cuenta que dice Carlos Pascual en el prólogo que es una persona muy diferente a usted? ¿Y qué pasó también con llevarlo a lo teatral a Vincent Van Gogh, ¿no? Es decir, que darle este espacio de dramaturgia. Sí, todo sucedió de manera un tanto fortuita cuando fui invitado a ponerle voz a un documental producido por el Museo de Orsay de París y el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Y esta experiencia, quise dar seguimiento a esta experiencia viajando a Europa con el propósito de documentarme y de pisar los lugares donde Van Gogh estuvo, donde descubrió la luz en Arles, desde donde pintó la famosa Noche Estrellada, uno de sus tres cuadros que giran alrededor de la noche, pero el más icónico, desde su habitación en el Hospital de Saint-Rémy, el Museo Van Gogh, Auvers-sur-Oise, por supuesto. Ya había acariciado la posibilidad de incursionar en la escritura, pero no estaba seguro cuál iba a ser el tema que me iba a cautivar lo suficiente como para entregarme a él en cuerpo y alma. Y naturalmente, pues como usted comprende, sobre Van Gogh se ha escrito una cantidad enorme, ingente Claro. material. Entonces, pues si había que abordar un personaje de esta envergadura, había que hacerlo con todo el rigor. Y lo primero que nace es la dramaturgia eh, en 2018, pero naturalmente, pues la idea es que como actor también quisiera interpretar al personaje, y lo que fue concebido en términos literarios se encuentra en la maestra Luli Rede y en mis compañeros actores una nueva visión, una adaptación que se lleva a escena en el teatro helénico, en el teatro libanés, y ahora la vamos a proyectar en teatro en línea con una nueva adaptación. Entonces, pues obviamente el trabajo escénico aborda distintas disciplinas y ya en determinado momento lo que está concebido aquí lo dice la música, o lo dice la escenografía, o lo dice el vestuario, y los actores aportamos al personaje sudor, lágrimas, risas, emociones, corporalidad, ¿no?
nuestra tarea es sacar lo que ha sido concebido en términos literarios y volverlo tridimensional en el teatro. Entonces, digamos que para mí Van Gogh es el tronco del cual emanan múltiples aristas, un doblaje, una escritura y también, por supuesto, la biografía, porque me acerqué a Penguin Random House con el afán de publicar la obra de teatro y ellos me propusieron la posibilidad de de publicarla, pero complementada con una biografía y con un libro para niños sobre Van Gogh, que también ya editamos, de Nidos, Estrellas y Girasoles. Ujú. Le voy a hacer un comentario personal, digamos, parece que usted ha bebido de la fuente de la juventud porque realmente sigue siendo el mismo de hace 20 años en este sentido, en este Gracias. sentido, en ese sentido. Es muy bueno, por otro lado, tener este rostro tan, tan moldeable, ¿no? Para ser Vincent Van Gogh, ¿verdad? Pues sí, fíjese que nos encontramos en el tiempo, afortunadamente, porque um, Vincent muere a los 37 años. Ujú. Desafortunadamente, por sus adicciones, por el alcohol, por el cigarro, La mala vida, por aparte, ¿no? la sífilis, se contagió de Claro, sífilis y claro. perdió todos sus dientes. De hecho, por ello, en ninguno de sus 43 autorretratos se ve sonriendo porque Ujú. había perdido todos sus dientes. Entonces, él se veía 10 años, 15 años mayor. Y aprovechando que yo no me veo de la edad que tengo, yo pues, tengo 59 años, ya me hacen ojitos los 60, Ujú. pero que he podido eh, eh, asumirlo, ya que nos juntamos, digamos, yo me veo 10 años menos y él se ve 10 años más. Entonces, Claro. nos juntamos en el tiempo, afortunadamente. Y claro, en el teatro siempre es mucho más fácil. Ujú. El cine ya sería otra cosa, con la cámara es más difícil mentirle, pero este, en el teatro fue posible abordarlo y eh, había que asumirlo, por supuesto, con sus virtudes y con sus flaquezas, Ujú. no idealizar, con sus obsesiones, con su... eh, pero también, por otro lado, con esta enorme capacidad creadora y pues se dice que Vincent, si no hubiera sido pintor, podría perfectamente haber sido santo o hasta poeta. Hay que recordar que tuvo una época de transformación mística cuando se encontró con los textos de Tomás de Kempis, un monje medieval, filósofo, y abrazó ese libro como la misma Biblia, la obra de Tomás de Kempis, tomó la segunda epístola de San Pablo a los Corintios y tomó de ahí su lema en, en sufrimiento soy feliz. Y tuvo esa época de transformación mística tremenda que incluso le implicó un distanciamiento con su hermano porque le decía, no vas a leer ya nada más que la Biblia. Y sus hermanas fueron más lapidarias, le escribían, Vincent, este anhelo de santidad te ha vuelto idiota. Sus mismas hermanas le escribieron, ¿no? Pero se va al Borinage, a la zona más desprovista, más explotada. Imagínense los mineros en el siglo XIX en Bélgica. Él dice, si voy a ser pastor, voy a emular el sufrimiento de Cristo y mándenme a la zona que más me necesita. Y bajaba con los mineros y le apodaron el Cristo del Borinage. Todos esos aspectos son los que he querido subrayar. En la obra Germinal, Zola mismo habla de que cuando hizo su investigación con los mineros sobre la huelga minera, le hablaban sobre este hombre al cual apodaron el Cristo del Borinage, y cuando está en París y Gauguin y todos los impresionistas le presentan a Van Gogh, usted es el Cristo del Borinage. El hombre que ahora se dedicaba a la pintura se había dedicado a ser predicador. Claro que pues no es excluido por la misma iglesia porque opinan que su manera de obrar no es digna de un pastor, y el mismo Vincent dice, pues, ¿qué hizo el Redentor? ¿No? Sufrió por nosotros, vivió con nosotros, rechazó los lujos. Y la gran paradoja
es que lo despiden de ese puesto, digamos, por no rendir el tributo necesario a la figura, a la dignidad. Te digo que me puedo soltar, ¿eh? Sí. Bueno, van las últimas tres preguntas. La primera es preguntarle si con Vincent Van Gogh se instituyó el papel de pintor, digamos, ¿no? Un pintor que hoy ya no existe prácticamente, ¿no? Porque los, los artistas del arte contemporáneo dicen ya no existe la palabra pintor, ¿no? Digamos que hay un montón de especialidades que desmitifican un poco el papel de pintor. ¿Diría usted que Vincent es el pintor? ¿Es el pintor o hay otro? Bueno, no, no, a mí me parece que más bien esto que usted toca tiene que ver con la libertad creativa que es tan subjetiva en nuestro tiempo y tiene que ver con todas las disciplinas. La música, por ejemplo, cuando los grandes compositores comenzaron a explorar la polifonía, eh, de pronto había ciertos acordes que no podían poner en sus composiciones más que de paso, porque se consideraban acordes que conjuraban al diablo, diabólicos. Entonces, durante mucho tiempo hubo este estigma y hubo ciertos cánones que había que seguir y que más adelante se fueron naturalmente rompiendo. Hoy se vale todo. Entonces, de pronto yo creo que emana esta inquietud que usted me dice o el comentario que surge de muchos pintores del hecho de que pues puede usted tener un lienzo en donde no hay nada, todo está en blanco y hay 3 embarraduras de pintura en una esquina. Y esto es paisaje con dama con sombrilla, ¿no? Esto es lo que yo interpreto que es paisaje con dama con sombrilla. Bueno, o un acorde, o una partitura que suena que está usted aventando los trastes en el fregadero, bueno, esa es la composición y el señor tiene derecho a decir esa es mi composición. No, no porque todo el arte contemporáneo sea así, pero hay mucho de esto y entonces es precisamente esta visión subjetiva que prevalece hace que sea de pronto difícil para muchos decir el señor es pintor, el señor es compositor, el señor o la señora o la señorita es bailarina. Lo que sí sé y que se puede afirmar por lo que he aprendido de Van Gogh es que definitivamente se adelantó a su tiempo en el sentido de que estuvo en una búsqueda constante de identidad plástica. Él sabía que para poder destacar en el arte había que encontrar un estilo propio. Y cuando llega a París en 1886, y Theo, el marchante de arte, le presenta a Gauguin, a Manet, a Monet, a Degas, a Sisley, a Pizarro, a Émile Bernard, dice, yo quiero irme por ahí, a Serrat, el puntillismo. Entonces, toda su etapa de París, 86 y 87, Vincent se dedica a hacer variaciones sobre lo que ve, pero en realidad, pero lo que está haciendo es una especie de alquimista y se siente la fiebre porque hace 1 hasta 2 cuadros diarios. Esta fiebre de por alcanzar mi estilo y lo que, propio y lo que yo quiero decir. Y es en realidad hasta que llega a Arles, cuando pinta su recámara, pinta los girasoles para Gauguin, más adelante en el hospital psiquiátrico, la noche estrellada junto al Ródano, etcétera, donde ya uno identifica a ese Van Gogh y ya no es copia de Rembrandt cuando trata de copiar su claroscuro en los comedores de papas en 85. Todo lo anterior queda atrás como múltiples ejercicios que lo han perfilado a descubrir su identidad. Incluso su último cuadro, Las Raíces, ya es un prefacio del cubismo, casi casi. Usted puede voltearlo como sea, el cuadro de Van Gogh, y funciona. Los colores ya también hablan de lo que sigue. Un poco lo que hizo Mozart también en la música. Pues imagínese si en París ya la gente no entendía el impresionismo, imagínese en Arles, en la provincia francesa, en 1888, por supuesto, no había manera de que comprendieran qué estaba haciendo. Entonces, lo que sí es
importante subrayar es que él encontró su nicho y se aferró a él. Por ello, la frase tal vez esté pintando para gente que aún no nace, y tuvo muchísima influencia en todos los pintores que siguieron. Todo el rechazo que sufrió en vida ahora se transforma en una admiración y una adulación casi excesiva. Yo creo que Vincent, al saber los precios que alcanzan sus pinturas, se le antojaría un tanto exacerbado y vulgar. Ujú. La editorial le propuso hacer la biografía en un momento en que publicar dramaturgia tiene más que ver con el siglo XX, digamos, ¿no? Es poca la dramaturgia que hoy se lee, sobre todo por el gran público, digamos, ¿no? Yo cuando empecé a leer tenía muchísimas obras de dramaturgia y no hacíamos tanta diferencia, digamos. Es cierto. Ujú. Eh, Creo que fue una decisión acertada la de Penguin Random House, visionaria, realista, al no condicionarme, sino exhortarme, a proponerme, a retarme a que esta dramaturgia se viera acompañada de la biografía. Pero fue entonces donde me di cuenta que era necesario que esta biografía no fuera una mera referencia enciclopédica, para eso te metes a Wikipedia. Tendrían que estar todos los datos de rigor, por supuesto, todo lo que a mí me parece necesario incluir en una biografía, ojo, que complementa una dramaturgia. No Claro. pretendo que sea un doctorado sobre sus pinturas, ni mucho menos, pero sí que por ende se centrara en en su corazón, en sus encuentros y desencuentros amorosos, en el hombre mismo y la complejidad de su persona, que tiene muchísimas aristas, ¿no? Porque eso es lo que iba a ser más disfrutable la dramaturgia, que a fin de cuentas la dramaturgia se concentra más en eso, sin dejar inevitablemente a un lado la evolución pictórica. Pero el documental al cual le puse voz y con el cual inició todo mi proceso con Van Gogh, ese sí se centraba en la evolución pictórica, y fue precisamente por eso que yo quise irme por otro cauce, ¿no? En lo que atañe a la creación dramática. Y ciertamente eh, creo que en estos tiempos una obra de teatro, en este caso alrededor de Vincent, se enriquece y se arropa con una biografía de este tipo, que además quise salpicar de mis muchas anécdotas recopiladas en Europa, en los lugares donde Vincent vivió, y recopiladas también por mis experiencias con la gente misma, lo que la gente misma me contaba allá en Europa, lo que me ocurrió con una anciana que al verme se llevó la mano a la boca y dijo: Vincent, perdónanos, no supimos comprender. ¿Por qué? Porque su bisabuelo había sido uno de los que firmó un documento corriendo a Van Gogh de Arles después del episodio de la oreja. Y la gran paradoja es que en Arles no hay un solo cuadro original del pintor, habiendo realizado tan vasta producción ahí, ¿no? Todas estas anécdotas hacen que la biografía se vuelva algo muy personal, la personalísima relación de un actor y dramaturgo mexicano con la figura de Vincent Van Gogh. Y revive también a Vincent Van Gogh, digamos, ¿no? Eso también es cierto. Ahora, la última pregunta es que usted hace sus proyectos, va hasta el fondo, digamos, ¿no? Es decir, siempre eh, duran mucho sus proyectos, y este también pareciera ser, ¿verdad? Porque ha hecho un libro para chicos, va a presentar ahora una obra virtual. ¿Cómo son sus proyectos? Pues regreso al tema y variaciones. Cada uno de ellos aporta una mecánica distinta que a fin de cuentas nos lleva al mismo centro. Yo lo veo como una especie de laberinto en donde tú tienes que ir dibujando tu lápiz, pero tienes que llegar a este centro que es Vincent Van Gogh. Pero ahora entras por otro lado.
ahora entras por este otro. Y la transmisión en línea es otra variación. ¿Por qué? Porque lo que fue concebido para la escena presencial no puede trasladarse y calcarse a la transmisión en línea. En la transmisión en línea hay que abrazar el lenguaje de las cámaras, el lenguaje del lente. Hay que jugar, se juega más con las imágenes que disuelven del actor a la imagen. En el teatro presencial todo es más grande, más proyectado, para que te identifiquen, te registren en la última fila. Y yo me puedo acercar y decir, los pescadores saben que el mar es peligroso, la tormenta terrible, pero eso no les impide hacerse. Si yo lo digo con esa sutileza, en el teatro presencial no me va a registrar ni la tercera fila. Claro. Entonces, forzosamente hay que adaptarlo porque se comete muchas veces el error de poner una cámara en la tercera fila y grabar a los actores. No, No, no todo es tiene así. que modificarse, hasta el vestuario. Claro. Si de pronto hay aquí algo contemporáneo para sellar esto, pues en el teatro no se ve, lo pintas y ya. En la cámara se va a ver. Se van a ver si traes un cierre y estás en una época renacentista en donde no existían, se va a ver. En el teatro tal vez no. Entonces, ahora la transmisión en línea del 19 de junio a las 19 horas, con 2:19, pretende también ser una arista más, complementa el libro y se postula también bajo la dirección de Lili Rede, con quien realizamos el montaje presencial. Mis compañeros actores, es básicamente unipersonal, pero mis compañeros actores que estuvieron en el montaje tienen participaciones, aunque más pequeñas, a distancia. Paula Comadurán interpreta a Johanna Bonger, como digo, la cuñada de Van Gogh, gracias a quien conocemos la obra de Van Gogh, gracias a su tenacidad casi religiosa, nos da a conocer la obra de Van Gogh después de la muerte del pintor, hasta lograr la primera gran exposición en 1905 en el Gran Salón Panorama en Ámsterdam. Ella participa a distancia y también Fernando Medellín, el 19 de junio a las 19 horas. Y el libro, pues bueno, se enmarca también dentro del 50 aniversario de las librerías Gandhi. Está disponible en Gandhi, en las tiendas o en sus plataformas, en todas las plataformas de prestigio también, por supuesto. Y se ha concretado, por otro lado, como parte de un esfuerzo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ya que soy beneficiario del programa Creadores Escénicos con Trayectoria 2019-2021. Perfecto, muchas felicidades y por supuesto que lo veremos el 19 de junio. Muchas gracias por la entrevista. Una feliz y muy documentada entrevista, le agradezco muchísimo.